7:52 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación; el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista; y el coronel Alberto Molina, columnista del diario El Universo. El tema que ponemos en escena: la administración de justicia, la impunidad que ha crecido y estas acciones de violencia. Cuando uno quisiera leer y escuchar otras noticias, hoy diario El Universo me remito a esta publicación, pone en primera página: renuncias masivas en hospital del IES luego de asesinato. Servidores denunciaron que recibieron amenazas luego del crimen de Natalie López, directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES. Si nos remitimos a otro atentado, a un ejecutivo del hospital de Esmeraldas, luego un asesinato anoche en San Borondón. Es decir, aquí se quiere seguir sembrando el terror y hay cuestionamientos a ciertos actos, no se puede generalizar, a ciertos actos, fallos de jueces que han liberado a quienes incluso han tenido sentencias condenatorias de 20, 25 años por crímenes, sentencias ejecutoriadas, con sentencias, con procesos todavía en marcha otros, pero esa es la realidad. Con este ambiente quiero dar la bienvenida a la doctora Mariana Yepes. ¿Cómo enfrentar estos hechos que realmente están causando terror en el Ecuador? No sé si esa es la intención, sembrar el terror en el país. Doctora Mariana Yepes, muy buen día. Bien, esta es la revista de opinión Democracia. Hemos invitado a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación; al doctor Ramiro García, ex penalista y académico; y el coronel Alberto Molina, columnista del Universo y analista en temas de seguridad. El tema que planteamos: ¿cómo enfrentar este momento que estamos viviendo en el Ecuador en estas condiciones? Doctora Mariana Yepes, le señalaba, ¿cómo afrontar este momento complejo, este crecimiento notable del crimen organizado, del sicariato, y también ciertos cuestionamientos particulares a ciertas acciones, no todos, pero de las actuaciones y fallos de jueces que han permitido la salida de quienes vuelven a reincidir, vuelven a ingresar, medida cautelar, acción de protección, y salen de nuevo a la libertad? ¿Cómo enfrentar este momento, doctora Mariana Yepes? Muy buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días a las personas que nos acompañan en el panel y a todos los radioescuchas. Yo creo que es un momento delicado, no solamente por la inseguridad, sino por el momento político que estamos viviendo. O sea, todo se ha acumulado en la inseguridad, el aspecto de los eventos desastrosos de la naturaleza y ahora la situación política que vivimos. Es un momento oportuno para que todos actuemos, no solamente las autoridades del Estado, sino también la ciudadanía. Y la ciudadanía podría muy bien desempeñar un rol para autocontrolarse, para autoprotegerse de la agresión de la delincuencia. También les corresponde a los GATS. Yo creo que el municipio debe recuperar los parques, las plazas públicas, mejorarles, poner seguridad en los barrios, la policía por el tema también de la seguridad en los mismos sectores, y bueno, generalizado desde el tema de la violencia, nos asusta a todos. Yo creo que debemos preocuparnos por estos temas tan graves y dejarnos de politiquerías, dejarnos trabajar todos en un conjunto para que salgamos adelante en un momento tan delicado. El país está siendo absorbido por la delincuencia, por el narcotráfico. No hay día en que no tengamos noticias de asesinatos en determinadas ciudades, en ciertos sectores. Y bueno, y también el tema del narcotráfico, ¿no? Yo creo que va vinculado entre los dos, entre el narcotráfico y la delincuencia común. Es un tema que no solamente se podría dejar a la justicia ni al aspecto legislativo, porque si bien las leyes son encargadas, tienen como finalidad
proporcionar un ambiente adecuado, un entorno, la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones emanadas por el órgano legislativo, pero no olvidemos que también existen otras obligaciones de los órganos del Estado, que es el de proporcionar la seguridad. Eso es una obligación de las autoridades estatales, asegurar la paz, la tranquilidad de la ciudadanía, pero deben también dictar políticas sociales. ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son los sicarios tan jóvenes que ahora tenemos en el país como una novedad dolorosa, ¿no? Ellos son el producto de la desocupación, el producto de la falta de educación. ¿Qué posibilidades les ofrece la ciudadanía? ¿Qué posibilidades les ofrece la colectividad, el Estado mismo, para poder ellos desenvolverse dentro de la sociedad? No tienen ninguna opción. Y no acusemos al gobierno actual. Regresemos a ver y veamos quiénes son ellos. Tuvimos un gobierno de 10 años con bastantes recursos económicos, con suerte en el precio del petróleo, con bastantes recursos, insisto. ¿Y qué se hizo para darles una educación a aquellos niños que hoy son adolescentes o son jóvenes que se encuentran inmersos en las actividades delictivas? No hay que olvidar a la sociedad, no hay que olvidar a esos grupos sociales que están dentro de la pobreza, sumidos en la pobreza, que no tienen un futuro. Hay ciudades donde la delincuencia es mayor, la presencia de los sicarios también es mayor, donde las calles no son ni siquiera pavimentadas, donde no existe iluminación. Eso es una obligación de los GATS, una obligación de las empresas eléctricas, por lo menos iluminar las calles, iluminar los parques. Entonces yo creo que este es un compromiso de todos, ¿no? Y no solamente de la justicia. Lo de la justicia realmente ha tenido puntos negros últimamente, en que se ha dado la libertad, se ha concedido habeas corpus, todo con una ligereza, y no es posible que el Consejo de la Judicatura no ha sido posible que el Consejo de la Judicatura imponga sanciones y le separe a estos jueces que han actuado en contra de la ley. ¿Por qué? Porque existe una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, el cual se le impide al Consejo de la Judicatura tomar decisiones en faltas graves, si es que no hay una posición del órgano superior. Y sabemos siempre que existirá un espíritu de cuerpo entre los jueces de nivel superior con los de nivel inferior, y generalmente no hay una calificación que amerite después la destitución. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo lograr hacer entender a las élites? Usted ha citado al menos los 3 puntos fundamentales. Momento difícil por la violencia, la delincuencia, la acción del narcotráfico, la situación política y los impactos por los fenómenos naturales, como el caso del Olosí. ¿Cómo hacer entender a las autoridades? Porque lo que en el ámbito político está concentrado en 2 cosas en este momento: juicio político y muerte cruzada. Y mientras tanto, el país desangrándose, doctora Yepes. Es la verdad, y eso es lo lamentable, ¿no? Todos estamos sufriendo las consecuencias de la delincuencia. El país está perdiendo económicamente, porque ¿quién se atrevería a venir a un país donde existe una altísima peligrosidad? Todos deberíamos apelar a la sensibilidad del órgano legislativo, o sea, de la Asamblea, para que dicte las leyes adecuadas y que nos olvidemos por un momento de estas politiquerías de iniciar, de continuar un juicio político, ¿no? ¿Qué genera eso? Genera también inseguridad. Yo no sé cómo se sienta el presidente de la República en este momento y su entorno, o sea, el sector ejecutivo, con un juicio político en las puertas del Palacio de Gobierno. ¿Qué capacidad tendría en este momento de tomar decisiones para solucionar este tema? Yo creo que a todos nos corresponde apartar los odios, apartar las antipatías que podemos tener a un determinado sector político para salir adelante. Esto es una campaña que debe hacerse precisamente para salvarnos. No está bien que el país sea un punto rojo en el entorno internacional, que la gente ni siquiera pueda venir
a pasearse, a conocer las bellezas de este lindo país pequeño, pero lindísimo, que tenemos una serie de recursos naturales y también un recurso humano que es una riqueza a la final, ¿no? Sin embargo, somos de una violencia política, de una violencia verbal que estamos hundiéndonos nosotros mismos. Bienvenido al coronel Alberto Molina, columnista del Universo, analista en temas de seguridad. ¿Cómo afrontar este momento en estas condiciones, violencia, delincuencia, este fenómeno natural como el caso de la UCI y la disputa política en el Ecuador, el juicio político en la Asamblea del Presidente y la otra herramienta constitucional, la muerte cruzada? ¿Cómo concienciar, mientras tanto, el crimen organizado avance en el Ecuador? Coronel Molina, muy buen día. Buenos días, un cordial saludo a la doctora Mariana Yepes, respetabilísima dama del país, una profesional que ha hecho carrera y conoce profundamente los entresijos de lo que significa la ley y la situación que vive el país. Bien ha hecho decir la doctora Yepes que esto es un asunto de responsabilidad de todos. Estamos perdiendo un maravilloso país y comparto plenamente. Este es un país maravilloso, pequeño, tiene todo. Dios o la naturaleza ha sido generoso con este país. Pero desgraciadamente las élites, las clases políticas, no hacen todos los esfuerzos por destruirlo. Mire usted, todos los días nos despertamos con algo que nos crispa los nervios. El tema del asesinato anteayer de la gerente del hospital del IES, Teodoro Maldonado. El día de ayer asesinan al director del hospital, Delfina Torres, de Esmeraldas, un coronel en servicio pasivo del ejército. Todos los días nos hacen conocer de los hechos de sangre. Acá tenemos en Guayaquil, en San Borondón, un centro comercial especial de élite, Plaza Lagos, y conocemos que anoche ha sido asesinado una persona en Plaza Lagos. Nos despertamos con un terremoto, nos despertamos con un deslizamiento, donde mueren cientos de damnificados, cientos de ecuatorianos, especialmente campesinos pobres. Encima de eso tenemos un problema político en que nadie hace por realmente salir por los fueros de la ley, de la democracia. Tenemos una asamblea, yo le he señalado en mis artículos, conspiradores a sueldo, permanentes. ¿Cuántas leyes están esperando para que estos señores, que nos cuesta al país $15,000 mensuales, que es bastante, en sueldos, asesores, viáticos, hasta domicilio, pasajes de aviones, por tierra? De manera que deben dolerse. Este momento es de arriar las banderas. Es decir, señores, todos estamos embarcados en ese bote que está haciendo agua por los cuatro costados. Y no hay ninguna voluntad para decir, señores, este es el momento de la unidad nacional y vamos a sacar a flote este país. No importa quién esté a la cabeza, que hay que exigirle también firmeza y que procure o haga los mayores esfuerzos por resolver los acuciantes demandas del país. El tema de seguridad es muy grave, ha ido increciendo como bola de nieve. El problema de la desocupación, el tema de la marginalidad. Mire, hay la demanda todos los días de que en los hospitales del Estado y del IES no hay medicinas. Desgraciadamente el problema es social y obviamente político. Para eso están las élites, para eso están los dirigentes, es decir, este momento dejar a un lado las apetencias,
los odios, las venganzas. Ese es el momento de salir por los fueros, digamos, de la paz, de la tranquilidad, y dar este país que todos los días estamos, digamos, en una psicosis colectiva. No queremos salir porque posiblemente no regresemos. Los asaltos son en las esquinas, en los semáforos. Desgraciadamente estamos en una situación compleja, y bien ha señalado, repito, la doctora Yepes, que es una responsabilidad de todos, porque el Estado tiene que garantizar la paz y la seguridad social. El gobierno, la asamblea, la justicia, que nos está viviendo tanto. Tenemos ahí este organismo de control del dinero sucio, la UAFE, porque sabemos que desgraciadamente uno de los males, ¿no?, de la dolarización es justamente la fácil introducción del dinero sucio. Tenemos el SRI, que puede controlar migración. Los municipios tienen su responsabilidad, las organizaciones ciudadanas. Yo creo que, repito, es hora de la unidad nacional y arriar las banderas por el bien del país. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconía, académico penalista. ¿Cómo afrontar este momento de violencia, de impactos de los fenómenos naturales, de la actuación de la justicia, actuación de algunos operadores de justicia que liberan a quienes incluso han recibido sentencias condenatorias, y este momento político que también afecta, hablando de juicio político y muerte cruzada, mientras el sicariato y la delincuencia organizada avanzan? Doctor Ramiro García, muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día a los compañeros de panel. Buen día a los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Mire, usted acaba de poner en lisa de debate una palabra que es fundamental: actuación. Y eso es lo que no ha habido durante los 2 últimos años: actuación. De alguna manera, el gobierno pues ha sustentado su devenir en una fe ciega a las fuerzas de mercado, en donde el poner en orden la estructura macroeconómica generaría supuestamente una bonanza hacia abajo, mejoraría la economía personal y familiar, generaría emprendimientos, generaría mayor trabajo, y de esa manera mejorarían los índices sociales y se reducirían problemas como la inseguridad ciudadana. Eso no ha pasado. Entonces, mientras el gobierno se ha llenado la boca diciéndonos que tenemos las mayores reservas de la historia y que además estamos muy bien en nuestros índices macroeconómicos, vemos que la inseguridad ciudadana va cada día a mayor. Vemos que la educación pública, la salud pública y en general los servicios públicos se encuentran totalmente descuidados, y esto responde básicamente a un factor que se reduce en falta de presupuesto. Se ha privilegiado pagos de deuda, se ha privilegiado ciertos manejos macroeconómicos, y se ha dejado de lado temas como seguridad ciudadana, como educación pública, como salud pública, que son a la final los factores que determinan el bienestar de la gente. Que la gente no es feliz con el PIB, la gente es feliz cuando sus hijos pueden estudiar, la gente es feliz cuando se enferma y va y puede ir a un hospital público de calidad y le atienden adecuadamente. La gente sale contenta cuando va a sacar un pasaporte y se demora 1 hora o media hora en sacar el pasaporte, y no 3 meses, y no los tumultos que vemos que ahora se arman afuera del registro civil cada que hay un grupo de gente que quiere sacar su cédula pasaporte. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que parece que todavía no se entienden por parte del gobierno. No es cuestión de ir a un sitio y decir vamos a dar créditos de inversión por $3,000, vamos a... No, ratito. Acá se tiene que entender que, a ver, existen estándares. Es necesario garantizar que la gente tenga un médico por tal cantidad de habitantes, un profesor por tal cantidad de estudiantes, que se garantice que los cientos de miles de jóvenes ecuatorianos tengan alguna opción de insertarse al mercado laboral,
de insertarse a la institucionalidad académica universitaria. Entonces, claro, si no hemos cambiado eso, una de las propuestas de gobierno fue vamos a ampliar el acceso a la universidad pública. Lo que hicieron no es ampliar el acceso a la universidad pública, simplemente lo que dijeron es ya no tomamos el examen, la CENESID, ahora que cada universidad tome sus exámenes. Hasta luego. Pero claro, donde había 300 cupos, ahora hay 300 cupos. O sea, no es que se aumentó un solo cupo más, porque cada cupo requiere un presupuesto. Y en la universidad pública, y eso lo conozco bastante bien, he sido 4 años subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador, en lugar de incrementarse los presupuestos cada año, la han ido reduciendo. Entonces, bueno, por favor, luego de qué nos quejamos. Esmeraldas que se ha convertido casi en una zona de guerra, donde operan varios grupos de criminalidad organizada, ni siquiera tiene un cuartel de policía adecuado, porque el que tenían lo bombardearon. Entonces, si no incorporamos más policía, si no dotamos adecuadamente a la policía, si no incorporamos más estructuras de patrullaje, si no incorporamos mayor vigilancia en las zonas críticas, cámaras de vigilancia, mayor iluminación, si no aseguramos, por ejemplo, una ampliación del transporte público nocturno, ¿cómo podemos garantizar mayor seguridad a la gente? Entonces, estamos regresando a ver a otro lado y dejando que se maten. Y el problema es que las zonas de conflicto se han ido ampliando, porque en principio, de manera totalmente inadecuada, por decirlo muy suavemente, se nos planteaba, es que esto es por poco y es una guerra entre pandillas. Se están matando entre ellos, dejémosle. Y bajo ese argumento se ha dejado que siga creciendo la violencia. Ahora ya resulta que se están matando en los restaurantes más exclusivos de San Borondón. Entonces vemos que cada vez las zonas de violencia van ampliándose, van amplificándose, y por otro lado, no existe políticas de seguridad ciudadana en absoluto, pero en absoluto. Así que, claro, obvio, la gente reclama y tiene toda la razón de reclamar, y por supuesto, mucho del juicio político se ha ido fusionando con este reclamo ciudadano que es totalmente legítimo. Más allá de si en lo jurídico estamos o no de acuerdo con lo que ha decidido la Corte Constitucional, que además vemos que es una Corte Constitucional que ha actuado con muchísima independencia. Tan es así que los jueces que fueron propuestos por el Ejecutivo, Ortiz y Escudero, en la última renovación de la Corte Constitucional, votaron por el juicio político, cumpliendo lo que se denomina en la doctrina de independencia judicial el deber de ingratitud al que está obligado un juez. Pero más allá de eso, hay una realidad social que no se puede negar. Más allá de las fuerzas que pueden estar interesadas en la caída del presidente Lasso, que sí, que el correísmo está detrás de eso, por supuesto, que habrá otros movimientos que también quieren tirarse abajo al presidente, sí, sin lugar a dudas. Pero más allá de quién está del un lado de la vereda o del otro, tenemos que mirar al medio y ver cómo está funcionando el Estado, cómo está funcionando el gobierno, y realmente está funcionando muy mal. Y es más, inclusive eso se refleja a nivel macroeconómico. Ha funcionado al revés. Se pensaba que lo macroeconómico iba a generar un bienestar hacia abajo. El problema es que la falta de bienestar de abajo ha generado inclusive una desestructuración de los números de arriba. Tan es así que tenemos un riesgo país a lo bestia, enorme. Y uno dice, pero ¿cómo podemos tener un riesgo país si somos puntuales, si somos puntuales y diligentes pagadores de nuestras deudas, si tenemos nuestras cuentas macroeconómicas adecuadamente manejadas? Pues mire usted abajo, si el único factor de estabilidad social y de estabilidad política es la inversión social, pero una inversión social además planificada, una inversión social adecuada. ¿Hacia dónde queremos que esté nuestra universidad en el 2050, cuando seguramente nosotros ya ni siquiera estemos aquí en este mundo? Pero tenemos que pensar en eso. ¿Dónde queremos que esté nuestro sistema ecológico de aquí a 100 años? ¿Dónde queremos que esté nuestro sistema educativo primario y secundario? ¿Hacia dónde? Porque además, todos los planes que funcionan, que tienen resultados, son planes a largo plazo. Y tiene que haber un proyecto de país, el que sea, pero un proyecto de país. Acá, evidentemente, lo que hay es una administración de país, no un proyecto de país. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, estamos pagando sueldos, dense por servidos. Y así no funciona la cosa. O sea, no es cuestión de pagarles los sueldos a policías que luego terminan, como pasó en Esmeraldas, echados de un hotel porque no podían pagar ni siquiera la cuenta del hotel donde estaban. O policías que tienen que hacer vaca entre ellos para pagar la gasolina del patrullero. O que no tienen dotación.
Y es más, que no hay políticas de seguridad, porque no es lo mismo, ojo, no es lo mismo luchar contra los grandes grupos de criminalidad organizada que están vinculados al narcotráfico, que luchar contra la pequeña criminalidad que puede ser muy violenta y que es la que más asusta a la ciudadanía, del tipo que está parado en la calle, en el semáforo, esperando que se ponga en rojo para saltarle al primer carro que aparezca con la ventana abajo. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, yo creo que más allá de las posiciones que puede tener cada uno, pues este no es un problema de correísmo o anticorreísmo, este no es un problema de Leonidas Issa versus Guillermo Lazo, no, es un problema de cómo está el país. Y mientras no se solucionen esos problemas fundamentales, porque, ojo, no estamos hablando de inversión en centrales nucleares generadoras de energía, no, estamos hablando de que las escuelas tengan mínimos no, ni siquiera de confort, de funcionamiento, de que los hospitales públicos funcionen mínimamente bien, de que no maten a los directores de los hospitales dependientes del IES porque existen mafias a las que no las pueden sacar vinculadas a la adquisición de insumos. De eso estamos hablando, son temas básicos, estructurales. Quisiera plantearles a nuestros invitados, bueno, ¿cuáles son las salidas frente a este panorama? Doctora Mariana Yepes, mano dura, se presume que habría confabulación entre la política y estas acciones violentas, los crímenes. ¿Cuáles son las salidas frente a un panorama tan complejo? Por favor. Pues en realidad es un panorama muy complejo, como bien te lo diste, ¿no? Y ya el coronel Molina lo analizó, y el doctor García igual dio otra amplitud al tema, ¿no? Pero yo creo que, como había mencionado al inicio, este es un problema que nos compete a todos, ¿no? Yo no creo que por la delincuencia, por la falta de atención a este fenómeno de la criminalidad que está en el país, se haya incrementado el riesgo país. El riesgo país se incrementa por el anuncio del juicio político, por la inestabilidad política que tenemos. Las inversiones en este país no llegarán mientras exista una inestabilidad, mientras se arme un juicio político con bastantes fallas, pero eso se enuncia. Ahora la Corte Constitucional lo ha centrado en un solo tema, el delito de peculado. O sea, por esa causa va a ser el juicio político. Habría que ver si hay fundamento para ello, ¿no? Y lo que sí, hablando de la colaboración de todos para mantener la paz ciudadana, también creo que la prensa, los medios de comunicación tienen muchísimo que ver en esto, tiene gran responsabilidad. Hay algunos medios de comunicación digitales que actúan, y yo no voy a decir con falsedad, sino que deberían ser orientadores y deberían ser pacificadores. Lo lamentable es quizá este juicio político tiene un sustento en declaraciones en medios de comunicación digitales. Todo eso tiene que ser probado, y tiene que ser probado en la asamblea. Bueno, pero eso es un paréntesis, ¿no? No nos apartamos del tema, aunque también tiene incidencia en la seguridad ciudadana. Yo creo que, como bien mencionaba el doctor García, debe haber políticas, ¿no? Así como hay política de educación, hay política económica, debe haber una política de seguridad, pero bien trazada y bien llevada. Que no es solamente de encargar el control de las calles a la policía y al ejército. La policía es muy eficiente, hay que reconocerla. En el caso de los secuestros, en el caso de toda la delincuencia, que en su mayoría, no digamos toda, en su mayoría, la policía detiene a los autores, a los responsables de estos delitos. Pero la policía también está poniendo el cuerpo. Es otra víctima de la delincuencia. Entonces, no se puede desacreditar a esa institución, porque también marchamos a eso. Desacreditamos al gobierno, desacreditamos a la policía, desacreditamos a la justicia. Todo parece que estaría confabulado para generar un clima general de desconfianza
Y entonces ahí, en ese crimen, en ese ambiente de desconfianza, ¿qué se genera? Se genera la delincuencia, y eso es lo que nos está proporcionando una inseguridad gravísima. Como bien se anotaba aquí, no se puede ya salir con seguridad a la calle. Ya no podemos circular por determinados sectores. Entonces la delincuencia se está apoderando de las ciudades y dejando unos pocos espacios para que la gente pueda desarrollar sus actividades. Pero creo que ya ni en los domicilios, ni en las oficinas, ni en los restaurantes, ni en los lugares de trabajo, la gente está segura. Porque por más que exista una cantidad de guardia que controle la seguridad de las personas, pero también ellos son víctimas, como menciono, y entonces ellos ponen el cuerpo, estamos verdaderamente en una guerra en contra de la delincuencia, ¿no? Uno de los temas que la solución, que podría ser, me atrevo yo a mencionar que podría ser la solución, y como había indicado inicialmente, es que los GATS asuman esa responsabilidad, ¿no? Son cosas de mejoramiento de la ciudad, mejoramiento en calles, mejoramiento en iluminación, como ya mencioné, pero también las políticas del Estado, ¿no? Esa política en que no solamente mirar hacia adentro del Palacio de Gobierno, o dentro de los ministerios, o dentro de las instituciones, abramos la ventana, abramos la puerta y miremos lo que está pasando en los alrededores. Y entonces sería conveniente pensar en que toda la política social que se mencionó por parte del doctor García, esa política social es importantísima para que todos tengamos servicios, todos y todas tengamos acceso a los servicios públicos, absolutamente todos. Me extraña que en este gobierno que inició bien con la política de vacunación, que estuvo muy bien, que fue exitosa, pero después no haya continuado, teniendo en el Ejecutivo una persona, un profesional en medicina. Y entonces, ¿qué es lo que ahora hay reclamos permanentes, públicos? Son los accesos a los servicios de salud, la falta de medicinas y la falta de control también dentro de los hospitales, donde se ha estado manejando libremente y cometiéndose delitos de corrupción dentro de los hospitales. Todo eso, hay una falta de control, hay una falta de acceso de cumplir con el derecho de la salud, por ejemplo, que me parece básico, ¿no? Hay otros temas también, pero si no tenemos el derecho a la salud, también existe una protesta. Y todo eso, toda la falta de acceso a los servicios públicos ocasiona delincuencia. Si inicialmente el presidente mencionaba que este problema de la violencia en el país era por la lucha en contra de los narcotraficantes, naturalmente que el narcotráfico genera una criminalidad, una delincuencia periférica increíble, ¿no? Porque no solamente es por el dinero, sino por la lucha entre bandas del narcotráfico. Y además ese mini narcotráfico, ese micro narcotráfico en los barrios, por parte de personas que no tienen educación, no tienen recursos, y qué mejor obtener un dinero rápido, ¿no? Y ese es el delito del microtráfico, y que ocasiona una rivalidad en los barrios y el exterminio de las bandas. Y va creciendo y va haciéndose más problemático el problema social. Pero existen otros problemas. La delincuencia ya no es solamente ligada al narcotráfico. La delincuencia está vinculada a otros hechos. El más básico es aquel de la pobreza. La gente roba para tener algo que llevar a su casa. No tiene medios, no se ha educado, no tiene trabajo, entonces vive en un barrio que no tiene ningún servicio, y lo único que le queda es ponerse al servicio de la delincuencia también. Entonces, esos son los problemas. Pero la Corte, hablando de la justicia, porque también la justicia tiene una gran responsabilidad frente a este tema de la inseguridad y la delincuencia, yo creo que la Corte Constitucional, que está formada por jueces conocedores del tema y que, bueno, siempre han dictado resoluciones que a mi entender son correctas, yo creo que debería tomar ya una decisión para que el Consejo de la Judicatura retome esa responsabilidad y pueda sancionar a los delincuentes, pueda sancionar a los jueces que están a favor de la delincuencia.
Eso sería uno de los aportes. Yo creo que el propio gobierno debería pensar en implementar o modificar o ampliar las políticas de seguridad, la política de salud, la política de educación y generar una igualdad de todos a los servicios públicos, al acceso a los servicios públicos, y la Corte Constitucional aportar para que el Consejo de la Judicatura retome la responsabilidad de control de los jueces. Coronel Alberto Molina, ¿cuáles son las salidas, mano dura? ¿Cómo enfrentar este momento crítico que vive la República? Bueno, es una pregunta del millón, mi querido Miguel, pero bueno, el gobierno ha hecho esfuerzos en realidad limitados, incorporar algunos miles de policías, también están en proceso formativo. Igual se ha anunciado la construcción de unidades de policía comunitarias llamadas UPC en varios lugares del país, especialmente en las zonas o en las áreas o provincias más azotadas de la delincuencia, como son Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos. Especialmente se ha anunciado que se va a construir 100 UPC, 6 unidades de vigilancia comunitaria, que son una especie de cuarteles intermedios donde van a haber entre 200 y 300 policías. Es decir, también, de acuerdo a la información, conocemos que se ha adquirido armamento y equipo en Israel, porque si bien es cierto, a las unidades, tanto militares, policiales, se le dan las misiones, pero hay que darle los medios. Los delincuentes tienen armamento sofisticado. Recordemos las fotografías de este delincuente Guacho, ¿no?, que fue uno de los secuestradores de los periodistas del Diario El Comercio. Apareció una fotografía con un armamento realmente sofisticado, con mira telescópica, en fin. Vemos que la delincuencia cada vez está más y mejor armada. Pero hay que señalar que la seguridad cuesta. Cada vez se vuelve más sofisticada la delincuencia y obviamente a la par tienen que ir los mecanismos de control, por ejemplo una ciberinteligencia, pero no es de la noche a la mañana, porque los equipos son costosos y hay que formar y preparar a personal para que puedan manejar estos instrumentos sofisticados, porque la inteligencia es el instrumento básico para la toma de decisiones. Aquí, mire, de la experiencia de Colombia, el ex ministro de Defensa de Iván Duque nos dice, en cuanto a los recursos del Estado no son suficientes para intentar estar a la par del armamento y organización y hacerle frente a las bandas delictivas que operan en el país, habla de Colombia, las cuales son financiadas por el narcotráfico. Colombia apostó por un impuesto y la colaboración del sector público. Aquí obviamente exigimos, pero los esfuerzos que podemos hacer, no lo hacemos. Pero hay un asunto, si bien es cierto, estamos hablando de la seguridad ciudadana, estamos hablando de las extorsiones, de los secuestros de express, de las extorsiones a través de las vacunas, los asesinatos, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos que tenemos dos fronteras tremendamente sensibles. Y para graficar, nos decía un periodista del Diario El Comercio, una frase que me quedó grabada y la repito varias veces, que dice: Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Ahí desnuda la realidad de la frontera. Los judíos, ¿por qué tienen fronteras seguras? Dice, sembramos fronteras seguras con la presencia efectiva del Estado. Si bien es cierto, son necesarias la presencia de Fuerzas Armadas, está, digamos, importante de la policía, de las aduanas, etcétera, etcétera, que son fronteras. Mira, aquí pongamos un soldado en cada metro. No hay en el mundo una frontera que sea inexpugnable. Y acá están abandonados de Dios y del diablo. No hay carreteras, no hay hospitales, no hay, digamos, escuelas, servicios básicos. Entonces, esa gente que no tiene de qué vivir. Y son fronteras complejas. Cada una de nuestras provincias, Esmeraldas, tiene su complejidad especial. Y obviamente tenemos como límite
al departamento de Nariño. Igual tiene otras características la provincia del Carchi y sus fundidos, una selva, donde son, digamos, fronteras porosas y pululan todas estas bandas. Claro, coronel Molina, un aspecto complejo, el de la frontera norte. Doctor Ramiro García, ¿cuáles son las salidas frente a este panorama? Dar certezas a los ecuatorianos. Bueno, primero, yo creo que se debería cambiar completamente la mentalidad del gobierno. Yo creo que es un gobierno que no tiene a lo público dentro del radar. Insisto, hay una fe ciega en el mercado y por tanto en el sector privado. Cuando inició el gobierno, me acuerdo que alguien muy cercano al presidente pues dijo que habría que cooperar con la salud pública haciendo una colecta entre de la empresa privada. Y claro, todo el mundo cayó y dijo, no necesitamos colecta, necesitamos presupuesto. Se tiene que invertir en salud pública, se tiene que invertir en educación pública, se tiene que invertir en educación universitaria, se tiene que invertir en seguridad ciudadana, se tiene que invertir en seguridad social, que no puede estar peor, estén soletas. Vaya usted como afiliado, vaya a cualquier centro de salud dependiente del IES, a ver cuándo le atienden. Y lo digo conociendo de primera mano. Mi madre tiene 75 años. Se fue a un centro de salud para pedir una cita para que le hagan un examen de lo más sencillo. Le dieron para después de 4 meses. Y era un examen de sangre. Entonces, claro, si usted no tiene los recursos para ir al sistema privado de salud, que es carísimo, si usted no tiene los recursos para ir al sistema educativo privado, que es de los más caros de Latinoamérica, y que le diría que es de los más caros del mundo, es indecentemente caro nuestro sistema de educación privada. Si usted no tiene eso, si usted no tiene la plata, va a tener que ver cómo su hijo, su hija, su padre, su madre se enferman y no puede hacer nada. Cómo sus hijos se quedan sin poder entrar a la universidad porque usted no tiene la plata. Y porque la universidad pública no da el acceso, porque no tiene presupuesto. Entonces las cosas no funcionan por obra y gracia del Espíritu Santo. En esto sí hay que ser un poquito más materialista. No quiero ser materialista dialéctico, pero hay que entender que los cursos causales en política, los resultados obedecen a cursos causales. Es decir, no hay manera de mejorar la educación pública si no invierto en educación pública. No hay manera de que esté mejor la seguridad ciudadana si no invierto en seguridad ciudadana. Pero además, si no tengo un plan de inversión de seguridad ciudadana, mínimo, el que sea. Entonces, esas cosas, yo creo que ya, si es que el gobierno decide, por ejemplo, aplicar la muerte cruzada, que bien lo podría hacer, es constitucionalmente perfectamente válido, claro, tiene que plantearse eso, porque no puede ser que simplemente les mandé a la casa a los asambleístas, ahora sí, voy a continuar en el mismo marasmo, en el mismo letargo, el año que me resta hasta ser reemplazado. No, así no funciona. Es más, si el presidente logra salir avante del juicio político, asumamos que no logran los 92 votos para destituirle, la pregunta, el primer debate que se tiene que hacer dentro del gobierno ¿es viable políticamente un gobierno como el de los últimos 2 años? O sea, ¿se puede replicar del 23 al 25 lo que ha pasado del 21 al 23? Y creo que la respuesta es no. Entonces, claro, es fundamental, es imprescindible que exista un cambio de perspectiva de parte del gobierno. Bien, muchas gracias por estas recomendaciones y analizar la situación compleja y difícil que vivimos en el Ecuador. Muchas gracias a la doctora Mariana Yepes, al doctor Ramiro García y al coronel Alberto Molina. Muy amables. Muy buen día. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buen día. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la operación del metro en Quito con el señor gerente de Metro Quito, ingeniero Efraín Bastidas.